Mi hermano, mi hermana, Dios te bendiga. Seguimos en estos 40 días conociendo al Espíritu Santo. Y bueno, ya han sido varios días que hemos venido estudiando la palabra, viendo las revelaciones que la Escritura nos dan acerca de la persona del Espíritu Santo. Y hoy te quiero hablar de un personaje que está en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 8, del versículo 4 en adelante. Nos habla acerca de un personaje que tuvo una comunión profunda con el Espíritu Santo. Y te estoy hablando de Felipe, conocido también como el evangelista, este hombre que tuvo una profunda relación con el Espíritu Santo. Quiero llevarte a lo que dice el libro de Hechos capítulo 8, verso 4. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había grande gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. La palabra nos enseña de este personaje llamado Felipe, un hombre que sin duda, desde que se convirtió al Señor, tuvo una profunda relación y comunión con el Espíritu Santo. Vemos en las Escrituras que Felipe le predicó, él predicaba, se convertía en las almas, hablaba de la salvación y de Jesucristo, ¿verdad? Y aún hacían milagros en su ministerio. Vemos que este hombre llamado Simón, dice la Biblia que engañaba a muchos con sus artes mágicas. Hay gente o hay momentos en que gente puede saber trucos, pero la verdad del Espíritu Santo, cuando trae la convicción a la vida, cuando trae los milagros, cuando trae en el corazón de la persona el cambio, no se pueden resistir. Simón mismo no se pudo resistir a la unción que cargaba Felipe. La Biblia nos enseña mucho más adelante en el versículo 16, Hechos 8:16, dice, porque en el 15 dice: los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Verso 17: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. La palabra nos enseña que Felipe oraba para que la gente recibiera el Espíritu Santo. Más adelante, la Biblia nos narra en el mismo capítulo, a partir del versículo 26, que Felipe fue y predicó también a un hombre importante. La Biblia nos dice que fue el mismo Espíritu el que llevó a Felipe y le dio instrucciones específicas para que fuera a predicarle a un solo hombre, conocido como el etíope. En el libro de Hechos capítulo 8, verso 26, nos narra la Biblia acerca de este hombre conocido como el etíope. Mira lo que dice la Escritura: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. La Biblia narra que el eunuco, el etíope, descendió
a Jerusalén para adorar. Era un hombre que tenía el conocimiento de que a la ciudad de Jerusalén tenían que descender para adorar. Era un hombre tal vez que había sido educado en los principios judíos. Un hombre que había entendido que hay que ir a adorar, pero no había tenido un encuentro personal con la presencia del Espíritu Santo. Pero Felipe le predica, le comparte la palabra, y cuando él reconoce a Cristo como su Salvador, dice la Biblia que en el momento preguntó: ¿qué impide para que yo sea bautizado? Aquí vemos un principio en este etíope, un hombre que entendió, ¿verdad? Que entendió que era importante aceptar al Señor, pero ser obediente. Por eso en el verso 29 dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra cuando somos direccionados tú y yo por el Espíritu Santo! ¿Sabes? Hoy en día a veces percibimos que tú, yo o cualquier persona a veces no queremos obedecer cuando hay un momento de ir a predicar a una sola persona. Pero tenemos que ser obedientes. Felipe fue obediente. Fue y le predicó a una sola persona. Y la historia nos narra que este etíope, cuando volvió a Etiopía, lo que hizo fue hablar de ese Dios que había cambiado y transformado su vida. No sé si tú o yo en algún momento hemos predicado a alguien y no sabemos quién era, pero Dios tiene planes tremendos con esa persona. Tal vez a ese joven que le prediquemos, a ese niño que hoy le compartamos la palabra, a ese adulto que hoy le hablemos de Cristo. Puede ser el próximo evangelista, puede ser el próximo pastor, misionero que Dios use para extender su reino. Así que tú y yo tenemos que estar direccionados, conectados, sintonizados con el Espíritu Santo, porque Él nos da instrucciones. Felipe escuchó la voz del Espíritu Santo diciéndole: ve y predícale a tal persona. Por eso no es en vano cuando tú y yo vamos y oramos por un enfermo, oramos por una necesidad, vamos y consolamos a una familia que está pasando un proceso difícil. ¿Sabes por qué es importante? Porque no sabemos si a partir de ese momento Dios va a usar a esa familia, a esa persona, como los próximos evangelistas. Por eso cuando Saulo tuvo el encuentro personal con el Señor, hubo un hombre que estaba orando, pero tenía temor de ir a predicarle a Saulo. Pero el Espíritu Santo le dijo: ve, porque instrumento útil me es este. En algún momento alguien te predicó a ti, alguien me predicó a mí la palabra del Señor. Y por la bendita gracia de Dios, hoy nuestras vidas han sido transformadas. Así que yo te invito a que nunca dejemos de compartir la palabra, a que nuestros oídos, nuestra mente, nuestros sentidos estén receptivos a las instrucciones que el Espíritu Santo tiene para ti y para mí. Porque uno puede ser la diferencia, que Dios use a esa persona para cumplir una misión tan grande. Tal vez tú y yo no tengamos la oportunidad de ir y predicar a millones como muchos evangelistas lo han hecho. Pero de algo estoy seguro, por haber estudiado la historia de muchos de estos evangelistas y hombres y mujeres que Dios ha usado para predicar la palabra, que uno se levantó y les predicó. Y a lo mejor la misión de ese uno era simplemente alcanzar a esa alma para Cristo. Y a través de esa persona que le aceptó como su Salvador, millones, cientos o miles de almas han venido al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que estemos sintonizados, porque con uno que podamos predicarle, la historia puede ser diferente.
Dios te bendiga. Seguimos en estos 40 días conociendo al Espíritu Santo. Así que yo te invito, toma tiempo para leer la palabra, toma tiempo para estar en comunión con el Espíritu Santo, lee la palabra, escudriña las Escrituras y pasa tiempo también adorando a nuestro Señor Jesucristo. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre tu vida. Dios te bendiga y nos escuchamos el día de mañana con más en estos 40 días conociendo al Espíritu Santo. Bendiciones.